el que nos ministre, el que nos enseñe, a mí me permita ser directo, práctico, sencillo y claro para poder hablar tu palabra y tu palabra entre a cada uno de nuestros corazones, los que estamos aquí sentados en este santuario, los que nos miran a través de cualquier transmisión o escuchan en cualquier grabación. Señor, sea tu Espíritu Santo hablando en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje de tercera epístola de Juan, versículo 2, solamente es un capítulo, versículo 2. Es un pasaje corto, pero muy bonito, muy interesante. Y creo que viene bien al caso porque muchas veces la gente pregunta, ¿por qué a mí Dios no me bendice? ¿Por qué a mí Dios no me prospera? ¿Por qué a mí Dios no me provee? Y a veces nos quejamos de la situación que pasamos. Y tercera de Juan dice, amado, deseo, ¿qué cosa desea Dios? Que seas prosperado ¿en qué? En todo, y que tengas salud, a la vez que tu alma prospera. ¿Qué cosa desea Dios? ¿Qué cosa desea? Que seas prosperado. A ver, dile al que tienes a tu lado, Dios desea que tú prosperes en todo. Ahora dite a ti mismo, Dios quiere que yo sea prosperado. Ahora yo sé que para muchos este pasaje hace cortocircuito. Porque decimos, bueno, pero entonces, ¿por qué a mí Dios no me prospera? Y muchas veces la gente viene a preguntarme en la consejería, ¿por qué razón a mí me va mal? ¿Por qué razón yo no prospero? ¿Por qué no puedo salir de las deudas? ¿Por qué en mí no se cumplen las promesas? Ahora, yo no soy per se de la doctrina de la prosperidad, de que tenemos que ser ricos y millonarios, no. Pero tampoco soy de la doctrina de la pobreza. Muchos creen en que Dios tiene en la Biblia la doctrina de la pobreza franciscana. No, Dios no habla de la pobreza franciscana. En ningún lado Dios dice, serás pobre. Más de 80 veces en la Biblia Dios dice, tú vas a prosperar. Es más, una de las bendiciones dice, tú vas a tener para dar, vas a tener para compartir, vas a tener para prestar. Como que es una constante de Dios. Más de 80 veces. La palabra sala del hebreo es prosperar. Y fíjate lo que significa, mejorar progresivamente de situación, especialmente en el aspecto económico y social, tener éxito, tener un desarrollo favorable, especialmente en el aspecto económico, estado económico y social satisfactorio o favorable, éxito en la vida, que conlleva al éxito y a la felicidad y que se desarrolla de forma favorable, crecer y llegar a poseer suficientes o considerables posesiones y encontrarse en circunstancias favorables. Ahora, todo eso, dice Dios, yo deseo que tú seas prosperado. Y en varias ocasiones, no es un versículo aislado. Dice que así como prospera el alma, Él desea que seamos prosperados. ¿En cuántas cosas? En todo. Para que le quede claro a tu vecino, dile, Dios quiere que prosperes en todo. Sí, porque algunos dicen, bueno, pero dice que el alma, en todo. Te voy a leer rápidamente algunos versículos en donde Dios dice que Él quiere prosperarnos. En Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, dice, y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que cumplas sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir, para que tengas, ¿qué cosa? ¿Qué cosa promete Dios? Prosperidad.
Deuteronomio 29:9. Ahora dice: así que ustedes deben cumplir con las palabras de este pacto y ponerlas por obra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que prosperen en cuántas cosas, en todo lo que hagan. ¿Va en sincronía Deuteronomio con Juan? Sí, Él quiere que prosperemos en todo. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, un versículo que muchos cristianos se saben de memoria. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? Prosperado. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces ¿qué? Harás prosperar tu camino. ¿Y cuántas cosas? Todo te saldrá bien. ¿Hay conexión en los versículos que el Señor nos habla? Sí. Perdón, pero hace mucho frío y a veces... Ok, todo te saldrá bien. Si se dan cuenta, Dios no cambia su posición. Ahora vamos al libro de Levítico. Este pasaje, que cuando estábamos terminando la lectura del libro de Levítico esta semana, me brincó y dice: si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva. Y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la simiente del grano, de la siembra del grano. Comerán, ¿cuánto? Hasta saciarse. Y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Ahora, vamos al versículo 9 al 13. Dice: los miraré con agrado. ¿Cómo te mira Dios a ti? Con agrado. Los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Ahora, este pasaje no menciona la palabra prosperidad, pero utiliza otra que dice: tendrán tal que cosa. Pon el pasaje. ¿Tendrán qué? Tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Viviré entre ustedes. Fíjense qué promesa tan hermosa. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes. Seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud, a fin de que puedan caminar con la cabeza, ¿cómo? En alto. Ahora, ¿se dan cuenta? Ahora Dios dice: yo voy a acabar con la esclavitud. ¿La esclavitud de qué es sinónimo? De pobreza. Y Dios dice: yo te saqué para que dejes de ser esclavo y seas próspero. La esclavitud es sinónimo de pobreza. Y dice Dios: yo te rescaté para que ya no seas pobre y yo te quiero dar en abundancia. Así que muchas personas luchan contra Dios y piensan que en el Nuevo Testamento las cosas cambiaron, pero por eso vimos, Juan dice: yo deseo que tú seas prosperado en todo. Y algunos dicen: pues yo creo que las cosas cambiaron en el Nuevo Testamento y pues creen que ya no tenemos que ser fieles a Dios y que Jesús nos vino a enseñar a vivir en pobreza, porque Jesús vino a compartir y Él nació en una familia pobre y lo pusieron en un pesebre y era un humilde carpintero. Y a veces tenemos esos conceptos y pensamos que entonces Dios cambió todo. Pero se nos olvida lo que dice 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9.
me gusta porque siempre la Biblia nos aclara todo. Y fíjense lo que dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo ¿cómo? Pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ¿qué? Ricos. Sí, Jesús se hizo pobre, pero ¿para qué se hizo pobre? Para hacernos ricos. Ahora, aquí el punto en cuestión es: ¿por qué entonces no siempre, o no toda la gente, no todos los cristianos dicen: ¿por qué a mí Dios no me bendice? ¿Por qué a mí Dios no me prospera? ¿Por qué yo sigo siempre con mis deudas? ¿Por qué yo siempre sigo en pobreza? ¿Por qué a mí siempre me va mal? ¿Por qué busco trabajo y no lo encuentro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor tenemos la actitud equivocada. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta incómoda. ¿Eres fiel y confiable? No me contestes. No levantes la mano. ¿Eres fiel y confiable? Yo sé que a lo mejor nuestra primera reacción es decir: sí, hermano, amén, yo soy. Pero la pregunta correcta quizás sería: ¿Dios me ve a mí como una persona fiel y confiable? Si Dios me tiene que analizar, me tiene que evaluar, me tiene que aplicar una calificación, Él diría: ¿tú eres fiel? ¿Tú eres confiable? ¿O Dios diría: no, a ti no te confío nada? Porque he reprobado el examen delante de Dios y no soy ni fiel ni confiable. El pasaje que vamos a leer a continuación lo estuve revisando en muchas traducciones y utiliza 3 palabras: fiel, confiable y honrado. Ahora, a lo mejor decimos: hermano, yo soy honrado, yo si me encuentro 50 pesos se los devuelvo a sus dueños, si veo un celular en la calle lo devuelvo a sus dueños, y si veo algo lo llevo a cosas perdidas aquí en la iglesia, o lo publico en el chat de vecinos a ver si alguien lo reclama. Hay gente que a lo mejor ve un celular y dice: gloria a Dios, el Señor me proveyó, y sales corriendo con él, ¿verdad? ¿Eres honrado? ¿Eres fiel? ¿Eres confiable? Vamos a Lucas capítulo 16, versículos del 10 al 13. Este pasaje está al final de una parábola que el Señor narra sobre la riqueza, y yo creo que muchas veces decimos: es que yo no entiendo del todo la parábola, y pasamos por alto las palabras de Jesús. Lucas, ¿qué les dije de Lucas? 16. Lucas 16, versículos del 10 al 13. Dice, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice: el que es confiable, esta palabra confiable es la que les digo que aparece en las diferentes traducciones como confiable, fiel u honrado. El que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho. El que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Porque sin el manejo de las riquezas injustas, fíjate, hablando de dinero, ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Y si con lo ajeno, ahora Dios nos habla lo que es suyo, no resultan confiables, ¿quién les dará lo que le pertenece? ¿Qué nos pertenece? Lo que Dios nos quiere dar. Dice: ¿cómo te lo voy a dar si no eres confiable? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque a uno lo odiará y al otro lo amará, o bien estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Ahora, Dios pone a prueba nuestra confiabilidad. Dios pone a prueba nuestra fidelidad. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios pone a prueba tu fidelidad. Dios nos pone a prueba. Y en función de ello, nos prospera. Ahora es muy claro lo que dice Jesús: yo te doy poco. Si yo veo que eres una persona confiable, te doy más. Pero
Si veo que no eres confiable con lo poco, pues ya no tengo confianza para darte más. Y a veces no pensamos en eso. Nos quejamos, ¿por qué a mi Dios no me da más? Ahora, pregúntate, ¿y le he demostrado ser a Dios fiel en lo poquito que me ha dado? ¿O me quejo, ay, y tampoco que me da? Bueno, Señor, cuando me des más ya te diezmo. Y a lo mejor Dios dice, bueno, pues si no me pudiste diezmar de $1, ¿cómo te voy a confiar más? Ahora, vamos a ver un ejemplo muy interesante. Porque a veces decimos, es que hermano, mi condición es tan frágil, soy tan pobre, que pobre de mí, pues no tengo nada. ¿Cómo voy a darle algo a Dios? Y estudiando este pasaje, ya saben que a mí me gusta mucho estudiar los personajes de la Biblia. Me encontré a José. ¿Quién era José? ¿Quién se acuerda quién era José? José, ¿se acuerdan de José? Era el hijo famoso por los sueños. Hasta hay una obra de teatro que se llama José el Soñador. Tenía una túnica de colores. Era el hijo favorito de Jacob. Sabemos que le interpretó los sueños al faraón, que él fue el hombre que gobernó sobre todo Egipto, etcétera, etcétera. Ahora, José, cuando la Biblia dice, esta es la historia de José, y nos relata que sus hermanos lo vendieron y que sus hermanos lo mandaron, se deshicieron de él porque querían matarlo y al final pues hicieron un plan para ver qué hacen con él. De repente nos encontramos en Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 6. Fíjense qué interesante y recuerden, el Señor dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. No olvidemos eso. Ahora vamos con José, Génesis 39 del 1 al 6. Los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar, que era oficial del faraón y capitán de su guardia. ¿Qué cosa era hasta este momento José? Esclavo. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto gana un esclavo? ¿Cuánto se le paga a un esclavo? Nada, absolutamente nada. Y tú te quejas de tu salario y dices, es que gano bien poquito. Bueno, aprende de José. José era esclavo, no ganaba nada, pero sigamos leyendo. Y dice el versículo 3, pero el Señor estaba con José. ¿Y este qué? ¿Qué cosa? Prosperó en la casa del egipcio su amo. Ahora te pregunto, ¿cómo puedes prosperar si no tienes nada? ¿Cómo puedes prosperar si no tienes nada? Bueno, a los esclavos les daban comida, les daban la ropa necesaria para que pudieran estar trabajando, les daban un espacio en el piso para poder dormir. Y José pues se dedicaba a trapear, a barrer, a limpiar, seguramente lavaba la ropa de sus amos, todo lo que tú puedas imaginar que puede hacer un esclavo. Pero dice que Dios estaba con José y en medio de su esclavitud, Dios, ¿qué cosa hizo con José? Lo prosperó. Ahora dile a tu vecino, si Dios puede prosperar a un esclavo, pues te puede prosperar a ti. Versículo 3 dice, y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía, ¿qué hacía? Prosperar en todo lo que emprendía. De modo que José se ganó su buena voluntad y le servía.
Y su amo lo nombró, ¿qué cosa lo nombró? Mayordomo de su casa, y dejó en sus manos todo lo que tenía. Desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, el Señor bendijo su casa por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía. Lo mismo en la casa que en el campo. El egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía y ya no se ocupaba más de lo que tenía que comer. Perdón, aquí algo está pasando. Ahí está. Bueno, espero que ya no truene. ¿Dónde me quedé? Versículo 5. El egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía y ya no se ocupaba más de lo que tenía que comer. Y José era bien parecido y de bella presencia. Ahora, quiero llamar tu atención. José fue tan fiel con Dios. La Biblia no nos relata, a ver, de la comida que él recibía, de la ropa que él recibía como esclavo. Algo hizo José para poder ser fiel con Dios, para ser confiable. Seguramente era un buen trabajador, era cumplido, era puntual, era bien hecho. Y entonces algo ocurrió que por causa de José, la casa de Potifar empezó a prosperar. A Potifar le iba mejor cada vez. Y él entendió, fíjense, él era un pagano, él no creía en Dios, pero se dio cuenta que todo lo que él recibía se lo debía a la buena labor de José. Seguramente le encargaba tareas y José era tan bueno en hacerlas, tan rápido en hacerlas, que todo prosperaba. Y de repente José ya no es un esclavo y lo convirtió en ¿qué? En mayordomo. Ahora, un mayordomo, en el antiguo Egipto no había dinero, pero un mayordomo tenía poder. Porque el mayordomo era como el representante legal de quien era mayordomo, y sobre todo dice que todo lo dejó en sus manos. Así que apagamos este, ¿sí, va? Ok, apagamos el otro micrófono para que dejemos de tronar. Y el mayordomo tenía a cargo toda la casa, y una característica del mayordomo es que tenía poder. Y él podía tener acceso a los recursos de su amo como si fuera él mismo, por cuanto era su representante. Y notemos que Potifar ya no se preocupaba por nada. Todo se lo dejó a José. Pero José, según nos enseña el Señor Jesús, José era confiable. Y Potifar se dio cuenta que no se le perdió nada. Si él como mayordomo tenía acceso a todo lo que tenía Potifar en su casa, al oro, a la plata, a los bienes, a las joyas, a los bienes preciosos, etcétera, etcétera, él se dio cuenta que en lugar de tener menos, porque el mayordomo guardaba para sí, cada vez tenía más, porque era un buen administrador, era fiel, era confiable, rendía cuentas. Y ahora sí, el mayordomo recibía un pago, y el pago lo recibía en telas, el pago lo recibía con granos, el pago lo recibía con comida, el pago lo recibía con algunos otros bienes. Ahora José ya no era el pobre esclavo que no tenía nada, ahora empieza a tener el ganancia, pero además tiene acceso a la riqueza de su Señor. Pero José es fiel, él es honrado, él es confiable, y Dios vio eso. Y entonces aquí vemos que José prosperaba él, pero por causa de José, ¿quién prosperaba? Potifar. Y Potifar lo entiende, que él está prosperando gracias a José. Y entonces nos damos cuenta lo que dice
Tercera de Juan 2 empieza a cobrar sentido de una manera gráfica. Todo lo que haces, ser próspero en todo, en todas las áreas de tu vida. Así que José empieza a prosperar. Así que podemos ver en José diligencia, competencia, honestidad. Quizás sus hermanos le quitaron la túnica que le regaló el papá y que en cierta manera era una ropa que generaba o hablaba de su nobleza como persona, por cuanto era hijo de un hombre rico como lo era Jacob, y de repente queda en la pobreza. Pero algo que nunca pudieron quitar del corazón de José fue la nobleza, la fidelidad, la confiabilidad, lo bien hecho, lo esmerado, pero sobre todo que José sabía poner en primer lugar a Dios por sobre todas las cosas. Y obviamente su amo comenzó a ascenderle hasta que le dio todo el poder sobre la casa. En el Salmo 101, versículos 6 y 7, fíjate qué bonita promesa es esta. Salmo 101, versículos 6 y 7. Me fijaré en los que son fieles y conmigo vivirán. Solo me servirán los que vayan por el buen camino. No habitaré en mi casa quien cometa ¿qué? Fraudes, ni se presentará ante mí ningún mentiroso. Así que Dios prosperó a José y Dios prosperó a Potifar. Pero todos conocemos la historia. Por eso concluye este pasaje diciéndonos que José era de hermosa presencia, era un hombre bien parecido, guapo, atractivo, y la esposa de Potifar puso sus ojos en él, quiso seducirlo, y como José ponía siempre en primer lugar a Dios, dijo: no puedo pecar contra Dios acostándome contigo. Ni siquiera le dijo: no puedo pecar contra Potifar, aunque sí dijo: todo en la casa me lo ha entregado tu esposo, menos a ti. Y la mujer no resistió el ser ignorada, así que lo acusó, lo calumnió y terminó en la cárcel. Ahora, vamos a Génesis 39, versículo 19, y vamos a leer ahí desde el 19 hasta el 23. 19 hasta el 23. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Cuando el amo de José oyó lo que su mujer le contaba, ¿y qué le decía? Así me ha tratado tu siervo, se puso furioso. Entonces agarró a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Allí en la cárcel se quedó José, pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Y así el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Esto como que es una lectura que nos vuela la cabeza. Decimos: ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los polivoces? ¿Quién se acuerda de los polivoces? ¿Y se acuerdan que los polivoces tenían una sección que se llamaba La Policía Siempre en Vigilia? Y que había un personaje que se llamaba Armándaro Valle de Bravo, que era como el delincuente, y de repente el policía le entregaba a Armándaro Valle de Bravo el cuidado de la cárcel. Ya me voy, ahí te encargo todo. Bueno, esto que nos dice la Biblia a veces parecería sacado de un cuento, parecería algo irreal, porque dice: todo lo dejó en las manos de José, incluso los presos. Pero sigamos leyendo, dice: todo lo que ahí se hacía, lo hacía José. El jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con José. Y ojo, el Señor estaba con José, ¿y qué? Y prosperaba todo lo que él hacía. Ahora te pregunto, ¿cómo se puede prosperar estando en la cárcel? ¿Alguien tiene una idea? Un preso, tuve un reclusorio,
Digo, al menos que sean los narcos, ¿verdad? Que desde la cárcel controlan todo. Pero ¿cómo un preso puede prosperar? ¿Cómo puede prosperar? Hay cosas que la Biblia no nos explica, pero sí nos dice, José prosperaba en todo. Ahora José estaba distanciado de todos sus amigos, pero ¿quién estaba con él? Dios. No tenía familia, pero ¿quién estaba con él? El Señor. Y le extendió su misericordia. Ahora, ¿por qué el Señor nos dice esto? Porque quiero decirte una cosa. No importa dónde estés, no importa cuáles sean tus circunstancias, si tú eres fiel con Dios, si tú eres confiable para con Dios, no importa dónde estés, Él te va a prosperar. Dios no va a cambiar. Esa es su naturaleza, ese es su deseo, esa es su promesa, esa es la forma en que Él actúa. Y José nos da un ejemplo extraordinario. No importa que estés en la peor de las circunstancias, si tú eres fiel, Él te prospera. ¿Cuántos creen esa promesa? Ahora, Él no nos va a desamparar. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Vivan sin ambicionar el dinero, más bien conformes con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Así que quienes aún estando en la cárcel son fieles con Dios, son honrados, son confiables, aún ahí Dios los va a prosperar. Ahora, una pregunta. ¿Por qué Dios prosperaba a José? Algo aprendió José estando con su papá, que seguramente se le quedó grabado. Fue una lección. Obviamente la Biblia no nos dice todo lo que pasaba dentro de la casa, pero es una lección que Jacob, el padre de José, le dio a José y que José nunca olvidó, ni en su condición de esclavo, ni en su condición de mayordomo, ni en su condición de preso. José siempre puso en práctica lo que su papá le dijo. ¿Y qué fue lo que su papá le enseñó? Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. Y dice, ahí Jacob hizo este voto: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que ahora hago, y me da pan para comer y ropa para vestirme, y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des, ¿qué? Apartaré el diezmo para ti. Ahora, ¿cómo era Jacob? Siempre decimos Jacob era un tramposo, pero para Dios Jacob, ¿cómo era? Fiel, confiable, porque dijo, de todo lo que me des, la 10ª parte será para ti. ¿Cuál fue el resultado? Génesis 30, 43 dice, y se enriqueció el varón. ¿Cuánto se enriqueció? Muchísimo. Y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Recordemos que, como leemos en la Biblia, el Señor nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, si lo lees en la Reina Valera 60, o el Señor nuestro Dios, dependiendo de la traducción que leas, Él se presenta como yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jacob tenía una característica. La gente puede decir que él era lo que fuera, pero para Dios Jacob era confiable. ¿De dónde lo aprendió Jacob? Bueno, ¿quién es el papá de Jacob? ¿Quién es el papá de Jacob? Isaac. Génesis 26, versículos 12 al 14 dice, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano que el que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Y se hizo, ¿cómo se hizo? Muy rico, y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Y vemos entonces, José aprendió de Jacob, Jacob aprendió de Isaac. Isaac, ¿de quién aprendió? ¿Quién es el padre de Isaac? Abraham.
Bueno, Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20 dice: y cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué le entregó a Abraham? Los diezmos de todo, quien por cierto dice la Biblia lo siguiente. Génesis capítulo 13, versículo 2. Y Abraham, ¿cómo era Abraham? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora sí, Carlita y Marquito, vamos. Carlita y Marquito me van a traer una pareja de ovejas. A ver, vamos a pensar como, gracias, exacto. Vamos a pensar como Jacob, vamos a pensar como Isaac, vamos a pensar como Abraham. Ellos tenían una parejita de ovejas, un macho. ¿Les gusta que este grandote sea el macho? Y esta sea la hembra. No se me vaya a caer. Le pedí apoyo a Clarita porque Clarita ama las ovejas. Si ustedes van a su oficina, ella tiene una colección enorme de ovejas, de todos los colores, tamaños y tipos. Bueno, imagínense que esta es la pareja que ellos tienen. Ahora, lo quiero presentar de esta manera gráfica porque Dios dice que Él quiere ser el primero para nosotros. Jesucristo nos enseña, solo hay 2 mandamientos. ¿Y el primer mandamiento cuál es? Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el Señor en muchas ocasiones nos dice: yo quiero ser el primero en tu vida. Sí, en Apocalipsis nos dice, como leyó hace rato Marco, yo soy el primero y el último. Pero no solamente es el primero y el último en el universo, no solamente es el primero y el último en la creación, no solamente es el primero y el último en poder y autoridad. Él quiere ser el primero en mi corazón, Él quiere ser el primero en el tuyo. Por eso es que Él nos demanda ser el primero en nuestro tiempo, en nuestro amor, en nuestras fuerzas y también en nuestra economía. Es decir, Él quiere ser el primero en todo. Ahora, imagina que tú eres el dueño de este par de ovejitas. Y dices: pues las voy a cazar. Voy a hacer que se crucen porque quiero empezar a tener ovejas. Pero dice la Biblia en Éxodo capítulo 34, versículo 19. Éxodo 34, 19 dice: todo primogénito me pertenece, lo mismo que toda primera cría de tu ganado, sea de vaca o de ovejas. Así que nace la primer oveja. Tú no sabes, solamente los estás cruzando. Y entonces nace la primera ovejita. Si quieres, Marquito, tráeme la mesita esa chiquita. Tráeme la mesita, esa es la que está acá, mira, Marco, la mesita, para ir poniendo las ovejitas. ¿Les gusta esta ovejita? Fue la primera oveja que tuvo nuestra pareja de ovejitas. Gracias, Marquito. Un aplauso para Marquito, hoy es su cumpleaños, además de todo. Ponle aquí. Gracias, Marquito. Esta es mi primera oveja. Piensen como Abraham, piensen como Isaac, piensen como Jacob. Pero yo sé que el primogénito, ¿de quién es el primogénito? De Dios. Así que el primogénito no cuenta para mí. Y le tengo que dar cuello. Lo tengo que sacrificar. Se lo tengo que entregar al Señor. No es mío.
No me puedo quedar con él. No lo puedo vender. No puedo disfrutar de su piel. No puedo disfrutar de su carne. No puedo disfrutar de nada de lo que esta oveja dio. Yo no sé si este par de ovejas van a seguir teniendo ovejas. ¿Saben ustedes que las ovejas se reproducen una al año? Son como los seres humanos. Los seres humanos no somos como los perritos. Hay casos excepcionales, sí. Pero regularmente los perritos vemos que tienen de 6, 7, 8, igual los gatitos. Hay animalitos que tienen crías, cada vez que se preñan, las hembritas que pueden tener 5, 6, 7, 8. Es normal. Los seres humanos, ya cuando se da un caso de trillizos, ya es algo extraordinario. Los gemelos se llegan a dar, pero tampoco es tan común. Bueno, en las ovejas pasa lo mismo. Tienen en promedio de 7 a 10 años de vida reproductiva y solo de uno a la vez. Así que mi primogénito, ¿qué tengo que hacer con él? Es dárselo al Señor. Entonces, este no cuenta. Así que nace el segundo. Nace el segundo. Ahora vamos a ver, nace la segunda oveja. Nace la segunda oveja. Y la segunda oveja, gracias Carlita, ándale, hasta tiene la bandera de Israel, su corazoncito, mira. Qué ternura, ¿verdad? El primogénito ya lo entregué, es de Dios. ¿Pero qué me demanda Dios a mí? El diezmo. El diezmo no lo doy al final. El diezmo es el primero. Yo no sé si mis ovejas van a tener un tercero, un cuarto, un quinto y hasta un 10º hijo más. No lo sé. Pero por fe, este va a ser mi diezmo. ¿Y para quién es? Para Dios. Así que yo no me puedo quedar con él, no lo puedo vender, no lo puedo comer, no puedo usar su tela para hacerme ropa, porque no es mío. ¿De quién es? Eso es fe, eso es emuná. Yo no sé si mis ovejitas van a seguir teniendo más crías, no lo sé, pero esta no cuenta, es de Dios. ¿Se dan cuenta del aspecto de la fe? No es que tuvieran las 10 ovejas al mismo tiempo y ya saqué una para dársela a Dios. No, no tengo nada. Ya tuvo 2 hijos, mi pareja de ovejas, y yo sigo sin tener nada. Porque la prioridad, ¿a quién se la di? A Dios. Y entonces empiezan a nacer uno por uno. Ahora sí les voy a pedir a Marquito y a Carlita que me ayuden. Ven, Carlita, tráete la otra. Y entonces nace la tercera ovejita. Gracias, Carlita. Gracias. ¿A cuánto les gusta esta? Qué tiernita, ¿va? Ahora sí, ya puedo empezar a tener más ovejitas. A veces se me queda paradita. Sí, se quedó paradita. Y luego sigue teniendo más ovejitas y nace la cuarta. Y nace la quinta y nace la sexta. Pues ya tráete todas de un jalón para que no des tanta vuelta, Carlita. Es decir, al final de cuentas, si dijimos que las ovejas tienen una vida reproductiva entre 7 y 10 años y van teniendo de uno en uno, por fe, gracias, los pastores de las ovejas, miren, así como los hijos, cada oveja es diferente. Ándale, ponle. Ya tenemos, miren esta que muy simpática. Ahora sí. Ahora, ¿qué leímos? Que cuando Abraham, Isaac y Jacob comenzaron a ser fieles en este tema,
¿Cuál fue el resultado en sus vidas? Que Dios, ¿qué? Los prosperó. Eso aprendió José. Yo no sé cómo le hacía él para darle el diezmo a Dios siendo esclavo. No lo sé cómo le hacía para darle el diezmo a Dios siendo el mayordomo de la casa de Potifar. Yo no sé cómo le hacía para darle el diezmo al Señor en la cárcel. Pero sí hice una cosa, que José fue fiel. Y por eso Dios lo prosperó. Ahora tú puedes llegar a pensar, imagínate ser el mayordomo de Potifar y tener acceso a todo en su casa, a toda su riqueza. Bueno, de repente Dios lo puso al nivel del faraón y le dice: Faraón, todo lo que tú hagas es como si yo lo dijera, solo yo soy mayor que tú en autoridad, pero tú tienes autoridad sobre todo Egipto. Y para mostrárselo, se quitó el anillo de su mano y se lo puso a José para decirle: tú eres el amo y señor de todo Egipto. Lo prosperó a tal nivel que José podía disponer a su voluntad, a su palabra, a su decisión, absolutamente de todo lo que había en Egipto. José es un ejemplo extraordinario de cómo Dios nos puede prosperar. Ahora, yo sé, muchas veces estamos peleando y no queremos darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Y algunos me dicen: hermano, ¿yo le puedo dar mi diezmo a mi abuelita? ¿Tu abuelita es Dios? Es como si me dijeras: hermano, es que estoy muy ocupado para orar. En lugar de orar, ¿puedo platicar con mi abuelita? A veces parece que no entendemos. A veces le pichicateamos a Dios. El problema no es Dios. Dios no necesita mi dinero, pero Dios prueba mi fidelidad. Dios hace su obra conmigo o sin mí, pero Dios prueba si soy confiable. Si yo no doy, Dios puede proveer cualquier cosa, porque Él es el dueño del oro y la plata. Yo salgo sobrando, pero Dios quiere ver si soy honrado. Así que cuando Él dice que si somos fieles en esto, lo probemos, y cómo abrirá las ventanas de los cielos. Por eso es que Él dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Por eso el Señor Jesucristo dice: si eres confiable en lo poco, se te dará mucho. Si eres confiable en lo poco, se te dará lo que te pertenece. Al final de cuentas, Dios lo que quiere es prosperarte a ti. Me da la impresión como que Dios nos dijera: ¿cuánto estás dispuesto a abrir las puertas de tu casa para que yo te bendiga? Y nosotros estamos detrás de la puerta diciendo: no, Señor, a mi casa no te metas. Pero traigo bendición para ti. No, Señor, bendíceme, pero desde afuera. Bendíceme, pero sin entrar a mi casa. Es como una pareja que se casa. Y cuando una pareja se casa, me preguntan: ¿cómo nos casamos? ¿Por bienes separados o bienes mancomunados? Bueno, el principio es este. Cuando nos casamos, dice la Escritura, el varón ya no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino que le pertenece a la mujer. La mujer ya no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, le pertenece al varón. Es como si al casarnos decimos: Clarita, soy tuyo, pero lo que tengo no. O que ella me dijera: soy tuya, pero lo que tengo no. Cuando nos casamos somos uno, lo mío es de ella y lo de ella es mío. Cuando le digo: Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, menos de mi dinero. Quiero que seas el Señor de mi vida, menos de mi trabajo. Quiero que seas el Señor de mi vida, menos de mis recursos. Quiero que seas el Señor de mi vida, menos de mi casa. Quiero que seas el Señor de mi vida, menos de mis posesiones. Quiero que seas el Señor de mi vida, menos de. Y condicionamos a Dios. Y Dios dirá: ¿y entonces cómo quieres que te prospere? Por eso la pregunta es:
somos confiables. La promesa ahí está. Ahora lo demás depende de nosotros. Ahora te voy a pedir que cierres tus ojos y con tus ojos cerrados tú vas a decidir si quieres ser confiable, si quieres ser fiel, si quieres ser honrado. No a los ojos de los demás, a los ojos de Dios. Mira, en este lugar ni siquiera pedimos que le pongas tu nombre al sobre de los diezmos. Y ahorita ni siquiera vamos a pedir diezmos ya. Porque esta es una cuestión que yo quiero que tú reflexiones. Es una promesa para ti, seas hombre, seas mujer, seas anciano, seas joven, seas soltero, seas casado. La promesa es para ti. No te la digo yo, te la dice el Espíritu Santo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Ese es su anhelo, es su deseo. Es lo que Él quiere hacer. Pero ya vimos que Jesús nos explica. Él no nos puede dar más si no somos confiables. Él no nos puede dar más si no somos fieles. Él no nos puede dar más si no pasamos la prueba delante de Él. Así que cada uno de nosotros tendremos que mirar hasta qué punto estamos dispuestos a pasar la prueba de la fidelidad delante de Dios. Nadie te va a preguntar, yo no te voy a preguntar, nadie te va a cuestionar. Ni siquiera te va a pedir que te pongas de pie o no, porque este es un tema tan personal entre Dios y nosotros, que es un punto en el que cada uno de nosotros tenemos que reflexionar. ¿Cuánto estoy siendo fiel con Dios? ¿Cuánto estoy demostrándole a Él que soy confiable? ¿Cuánto estoy abriendo las puertas de mi casa para que Él me siga prosperando? Pero esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Tú decides si le abres la puerta de tu corazón y de tu casa y de tu economía y dices: Señor, sí, Señor, pasa conmigo y quédate conmigo y siéntate conmigo y cena conmigo y prospera mi vida. O tú decides y le dices: Señor, solo quiero seguir una vida religiosa, pero tú quédate afuera. Él es el que va a evaluar el corazón de cada uno de nosotros. Padre, que tu promesa se cumpla. Yo sé que tú, cuando dices algo, lo cumples. Que cuando tú dices que ese es tu anhelo, es tu deseo, es tu voluntad, tú lo vas a hacer. Pero hay temas como este, en donde el opositor no es el diablo, el opositor no es el mundo, el opositor podemos ser nosotros mismos cuando dejamos de ser fieles y confiables delante de ti. Yo oro para que todos los que estamos aquí o todos los que están viendo este mensaje en cualquier otro lugar, aprendamos a ser fieles contigo, aprendamos a ser confiables para ti, y de esa manera tú derrames bendición hasta que sobreabunde y tú des a cada uno la promesa que tienes preparada y cada uno sea prosperado, no importa en dónde trabaje, no importa a qué se dedique, no importa cuál sea su actividad profesional, su oficio o su labor, no importa si se dedica al comercio o a los servicios profesionales. Señor, que cada uno, mujeres, varones, jóvenes y viejos, cada uno puede experimentar la dicha, la bendición de ser hallados fieles delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y antes de irnos, Jesús quiere entrar a tu corazón. Jesús quiere perdonar tus pecados. Jesús quiere darte la vida eterna. Eso es lo primero que Él quiere. Por eso dice que
Él quiere que prospere nuestra alma. Si hubiera aquí alguna persona que a lo mejor nunca antes ha invitado a Jesús a su corazón, nunca antes le ha dicho, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida, nunca antes lo ha invitado a que le perdone sus pecados, y estás aquí hoy, yo te invitaría a ponerte de pie para poder orar por ti. ¿Habrá alguna persona que diga, yo quiero hacer de Cristo Jesús el Señor de mi vida? Alguien que esté aquí entre nosotros y que diga, yo quiero. Arriba o abajo, que tomas tus cosas y vienes aquí al frente para que podamos orar por ti. Si hubiera alguna persona en estas condiciones, yo le invitaría que venga aquí al frente para que podamos orar por ti, y entonces invites a Cristo Jesús a entrar a tu corazón, que tú decidas hacerlo a Él el dueño de tu vida, el dueño de tu corazón. Vamos a dar unos instantes más para ver si alguien de quienes están aquí en la congregación dice, yo quiero tomar esa decisión, yo quiero invitar a Jesús a entrar a mi vida. Y si fuera esa tu condición, entonces que salgas de aquí con Cristo en tu corazón, con Cristo dentro de ti y convencido de que el Señor ha perdonado tus pecados. Vamos a ver si hay alguien. Pasa. ¿Cuál es tu nombre? David. Dios te bendiga, David. Gracias a Dios por tu vida. Voltea para acá, David, voltea para acá. No, vente aquí enfrente, por favor. Hoy estás tomando la decisión más importante de tu vida. La Biblia dice que todos somos pecadores. No hay un solo ser humano que pueda decir, yo no he pecado, no he hecho lo malo. Por lo tanto, dice la Biblia que todos merecemos irnos al infierno. A veces decimos, Señor, hazme justicia. Si el Señor nos hiciera justicia, nos mandaría a todos al infierno, porque dice, ninguno hemos hecho lo necesario para alcanzar la salvación. No es por obras, no importa si yo he dado mucho dinero para los pobres, si yo he ayudado a otras personas, si he donado sangre, si he hecho lo que sea. Dice la Biblia, nada de eso sirve. Solamente hay una manera en que tenemos acceso a la vida eterna, y esa forma es Cristo Jesús. Él murió por ti, Él murió por David. A lo mejor nos cuesta trabajo entenderlo, y a lo mejor a ti te puede costar trabajo entender esto. Cuando Cristo Jesús estaba en la cruz y estaba siendo crucificado, Él lo hizo pensando en ti. Y tú puedes decir, ¿cómo habiendo millones de seres humanos Él puede pensar en mí? La Biblia nos habla que de tal manera Él te amó, que entregó a su Hijo por amor a ti. Hay gente que pregunta, ¿Dios quiere justicia o quiere misericordia? Las dos cosas. Él no te podía perdonar sin hacer nada. Tenía que pagarse el precio de la maldad, y el precio de la maldad era la muerte. Por eso Jesús murió por ti, porque fue justo. Pero tuvo misericordia, porque ahora te dice, solo es suficiente que tú te arrepientas, le pidas perdón, invites a Jesús a vivir a tu corazón para que te conviertas en hijo de Dios. Y entonces el día que Dios te llame a su presencia y entres en juicio y te pregunte, ¿por qué razón crees que tú tienes derecho a tomar la vida eterna? No le dirás, por lo que hice, sino porque Cristo Jesús lo hizo por ti. ¿Crees esto, David? Por eso esta es la decisión más importante de tu vida. Así que, David, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos, así con tus ojos cerrados, en silencio, no a mí, no a la gente, en silencio delante de Dios. Tú le digas, Señor Jesús, perdóname, porque tú sabes todas las cosas malas que yo he hecho. Tú sabes todos los pecados que yo he cometido en contra tuya, en contra de la gente, en contra de los seres que amo, en contra de gente que a lo mejor ni conozco, o a lo mejor en contra de mí mismo.
Hoy vengo, Señor Jesús, no a justificar lo que he hecho, sino a reconocer que soy pecador y que necesito de tu misericordia y a pedirte perdón. Y David, ahora en voz audible, en voz alta, haz una oración sencilla, yo te voy a guiar. Dice el Señor Jesucristo que quienes lo confiesen delante de los hombres, también Él los confesará delante de los ángeles en el cielo. Pero si alguno se avergüenza y no se atreve a confesarlo, Jesucristo también se avergonzará de él y no lo confesará en el cielo. Dice la Biblia, David, que con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos. Que a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que David, en voz audible, dile: Señor Jesús, en esta tarde yo vengo a pedirte perdón públicamente y vengo a reconocer que te necesito a ti en mi vida. Entra a mi corazón y vive dentro de mí. A partir de hoy, domingo 8 de febrero del 2026, quiero nacer de nuevo. Quiero ser una nueva persona, guiada en todo por el Señor Jesucristo, a quien declaro como mi único y suficiente Salvador. Y quiero ser tu hijo y tú mi Padre. Gracias por amarme, por perdonarme y por darme la vida eterna. Amén. ¿Quieren orar todos por David? Señor, bendecimos a David. Gracias porque hoy está tomando él esta decisión. No solamente cambia su vida aquí en la tierra, sino que cambia su eternidad. Lo bendecimos, Señor, y oramos para que a partir de hoy David te pueda conocer, pueda comunicarse contigo, pueda relacionarse contigo, aprenda a amarte, y a nosotros como iglesia que podamos servirle, podamos ayudarle a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y a poner en práctica lo que tú nos ordenas. Lo bendecimos y que Él se convierta en un instrumento de bendición para la gente que lo rodea, porque así como Él hoy recibe la oportunidad de la salvación, Él también será un instrumento que hable a otros de la salvación de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. David, Dios te bendiga. Diego, ¿quieres darte una bienvenida? Hermanos, muchas gracias. Los dejo con Carla y con Marco. Agradecemos al pastor por este mensaje, hermanos. Es una semilla que se queda.